Aquellos pacientes que tienen una clase 3 con un procedimiento quirúrgico, puedes transformar prácticamente tu vida y puede darte mucha seguridad, incluso cambiar tu aspecto de la noche a la mañana. La cirugía ortognática debe de ser hecha por un dentista, pero que tenga una especialidad en cirugía oral y maxilofacial. Para eso hemos invitado al doctor Irving Abel Cifuentes Chaires. Bienvenido, Irving, aquí al programa. Gracias. Este tipo de pacientes, fíjate que a mí me apasionan mucho porque me estoy reflejando en él. Yo soy un paciente que originalmente soy clase 3 con algo de asimetría y también me tuve que someter a este tipo de tratamiento quirúrgico, que es multidisciplinario, básicamente, conjuntamente con un tratamiento de ortodoncia, pero tú vienes a explicar la parte que corresponde exclusivamente a la cirugía. ¿Qué es una clase 3? ¿Y quiénes necesitan una cirugía? Bueno, una clase 3 es una clasificación que tenemos en la cual hay una discrepancia entre la mandíbula y el maxilar, ya sea porque la mandíbula creció un poco más o el maxilar creció un poco menos. Todo este tipo de pacientes, como usted ya lo mencionó, necesitamos manejarlo en conjunto con ortodoncia y estar siempre en comunicación. Las maloclusiones clase 3 tienen esta característica que estamos viendo en este joven, el cual, bueno, podemos ver un inicio y un después, pero durante este programa vamos a ver unas transformaciones, unos cambios realmente impresionantes. El resultado no solamente es funcional, es un resultado bien estético en gran parte. Todos los seres humanos tendemos a tener una cierta asimetría, pero hay parámetros donde ya se alejan de lo normalmente aceptable. Exacto. Bueno, en esta imagen nosotros lo que hacemos es tomar una fotografía, una serie de fotografías, tanto intraorales como extraorales, y al paciente hacemos algo que nosotros llamamos cuadrilla. En esta cuadrilla vemos si hay cierta simetría facial del lado derecho con el izquierdo, y sobre todo, pues intraoralmente podemos ver que aparte de ser un paciente clase 3, pues tiene una mordida abierta anterior. Esto quiere decir que la parte anterior de sus dientes pues no contacta. Se va midiendo desde la parte de arriba, es decir, céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies. Se ve y se detecta desde dónde viene la asimetría para ver también el tipo de cirugía que se va a tener que realizar. Muchas veces las clases 3 están acompañadas de asimetrías, que básicamente es que su lado izquierdo y el derecho no coincidan para nada, aparte de laterognasias, es decir, que la mandíbula esté muy desviada hacia algún lado. Y en este caso, en la primera paciente, pues la mandíbula está muy desviada hacia su lado derecho. Cuando tomamos esta serie de fotografías, tanto de lado como de frente, pues podemos ver que no hay una concordancia entre lo que es el labio superior, inferior y el mentón. Es decir, la parte de abajo de la mandíbula o el labio inferior y el mentón están muy por delante de lo que es con el tercio medio facial. Con esta línea blanca que estás representando, prácticamente todas las estructuras faciales, bueno, excepto de la nariz, deben de estar o rozando o un poquito por detrás. Y aquí sí estamos viendo el labio inferior cómo está evertido, pues salido, ¿cierto? Exacto. Sí, sí, así es. Ella, pues, las pacientes clase 3 tienden a tener su labio y su mentón por delante del labio de arriba. De acuerdo, esta es una característica muy importante que ustedes tienen que notar en los pacientes, o a veces también cuando la maxila está muy por la parte de atrás, o una combinación de ambas, ya sea que el labio de abajo con la mandíbula esté muy por delante y la maxila esté muy por detrás. Entonces, existen varios factores que la pueden ocasionar. Nosotros ya hemos tenido aquí programas anteriores en donde hemos hablado incluso del porcentaje que se presente y de las diversas causas, así como también de tratamientos preventivos que se hacen en la adolescencia para evitar llegar a los tratamientos quirúrgicos o cirugía ortognática. Ya pues tiene una laterognasia muy grave en la cual la mandíbula está muy hacia el lado derecho. Entonces en su fotografía intraoral podemos ver que sus líneas medias dentales, es decir, la parte central del maxilar con respecto a los dientes con la de abajo, que es la mandíbula, pues no tenía nada de coincidencia, es decir, no cuadraba nada. Y facialmente pues podemos ver que su mentón se ve muy por delante y muy hacia la derecha de igual manera. El labio pues no coincide, el labio inferior no coincide con nada con el labio superior. Y con ella pues tenemos que, como ya lo mencionamos, hacer toda esta serie de fotografías para ver qué es lo que no está cuadrando en su aspecto facial. Dentro del tratamiento de cirugía ortognática nosotros nos apoyamos con trazados cefalométricos y tomografías 3D. En este trazado cefalométrico que tenemos es una radiografía posoperatoria en la cual
Nosotros como cirujanos siempre tenemos que ir de la mano con el paciente, con el ortodoncista y tratar de lograr los movimientos que planeamos. En esta radiografía pues es el trazado prequirúrgico que hacemos y pues en el cual podemos ver que concuerda exactamente tanto el movimiento de la mandíbula con el mentón, con el trazado que se planeó. Es decir, una predicción quirúrgica. Exacto, lo que planeamos pues es lo que entregamos quirúrgicamente. La predicción quirúrgica se hace con la computadora y nosotros podemos prever o presuponer cómo va a quedar el paciente después del tratamiento y entonces se hace una comparativa para ver qué tanto se lograron los objetivos a los cuales nosotros queríamos llegar. Con todos los pacientes tenemos que hacer esta encuadre o esta rejilla y con ella siempre pedimos, como tiene una laterognasia grave, pues pedimos que nos haga ciertos ejercicios, ciertos movimientos con su mandíbula para nosotros poder predecir cómo va a ser el resultado final de su cirugía ortognática. Yo también tenía una laterognasia hacia el lado derecho, de hecho todavía siento que me quedó un poquito de laterognasia, muy ligera a comparación de cómo la tenía, y lo mío fue en caso de un canino inferior que estaba tocando, yo le llamo como shift mandibular, y este shift mandibular fue porque uno de mis caninos inferiores tocaba y entonces la mandíbula en un intento de esquivar, digamos, este estorbo, pues se me empezó a desviar y lo que en un inicio era funcional se me volvió esquelético, o sea, el hueso pues empezó a crecer, se estimuló más de un lado que del otro y entonces esto si no se corrige en etapas tempranas, pues tiene que llegar a estas consecuencias que son quirúrgicas, ¿cierto? Así es, sí. Lo ideal sería que pues, estos tratamientos se atendieran de manera temprana. Muchos pacientes pues, no tenemos la cultura o el conocimiento de saber que estamos ante una desarmonía dentofacial, por lo cual ya llegan en etapas muy adultas y pues, los tratamientos son básicamente quirúrgicos. Muchas veces, como usted lo menciona, pueden ser tratados de manera ortodóntica en etapas muy tempranas, que sería lo ideal. O incluso a veces no podemos evitar la cirugía, con todo y que les hacemos un tratamiento de ortodoncia, pero en lugar de hacer una cirugía muy extensa donde se tenga que operar maxila, mandíbula, mentón, pues a lo mejor hacemos una cirugía un poco menos invasiva. Exacto. Y ahora ahorrarle a lo mejor un paso o dos del tratamiento quirúrgico u ortognático, ¿cierto? Así es, sí. Nosotros siempre hacemos planeaciones quirúrgicas en las cuales podemos solamente mover la mandíbula, maxilar mandíbula o maxilar mandíbula y mentón. Esto ya está dado en función tanto del ortodoncista, del cirujano y del paciente, en el cual coincidimos los tres cuál sería el mejor tratamiento para el paciente. Es decir, si el paciente solamente quiere realizarse o solamente quiere tener una buena oclusión, puede ser solamente el movimiento de un hueso, o si es necesario y le explicamos que es conveniente realizar los tres movimientos, pues ya tomamos esa decisión. Bueno, con ella ya es una paciente en la cual se operó la imagen de la derecha y pues pudimos corregir lo que era su laterognasia, hicimos un movimiento mandibular y un movimiento de mentón en el cual pues logramos la simetría facial con ella. Como lo comentamos, siempre es necesario que nosotros le expliquemos al paciente cuáles son los cambios que va a tener facial, tanto dental y pues funcional que quieren lograr. Me gusta el hecho de que el paciente como que se le nota como más relajada, como se ve como más natural, ¿no? Sí, pues la paciente quedó muy contenta con su resultado. Entonces la radiografía que pusimos anteriormente pues era de ella, en el cual solamente retrocedemos mandíbula, avanzamos su mentón y pues logramos que su perfil no cambiara, pero que su oclusión mejorara. Muy bien, pues Sí. Lo más importante es la oclusión, que mejore la oclusión, pero evidentemente junto con el tratamiento quirúrgico pues mejora también estéticamente y a mí el perfil en realidad pues se me hace bastante agradable, natural, como si nunca se le hubiera hecho nada. ¿La paciente que está del lado izquierdo y la paciente que está del lado derecho es la misma persona? No, No. La paciente del lado izquierdo es la paciente que vimos anteriormente, Okay. con su ortodoncia todavía, en el cual pues se resalta la laterognasia hacia el lado derecho, y la paciente del lado derecho es la paciente que vimos de perfil, en el cual el mentón está muy por delante
de la línea subnasal. Las imágenes me las mandaste por separado. Parecía muy similar en cuanto a la forma de cara, pero quedó bastante bien. Sí tiene ahí un pequeño detallillo, pero es más que nada un detalle de como una separación, un diastema entre los dientes centrales superiores, pero eso no es un detalle de cirugía, es un detalle de ortodoncia. Ella es la paciente que ya no tenía la ortodoncia, los brackets. Ajá. Entonces, hay muchos métodos para nosotros determinar cuáles movimientos vamos a realizar, pero siempre pues lo que buscamos es que exista un equilibrio facial, es decir, que el paciente se vea bien, se sienta bien, le guste, platicar siempre con ellos y sobre todo que su oclusión o su mordida quede pues bien, estable, funcional. Y con ella pues lo que hicimos igualmente fue simplemente un retroceso mandibular. Ella no tiene obstrucción de la vía aérea, es decir, un SAOS, está completamente normal, no ronca, todo está muy bien con ella, lo analizamos previamente. Y como vemos en las fotografías, pues el perfil cambió, es decir, el mentón con este retroceso mandibular se fue para atrás y pues no tuvimos que tocar el maxilar ni el mentón, simplemente la mandíbula y listo, y quedó. Con el otro paciente le dijiste que hiciste un avance de mentón, ¿verdad? Sí, con el otro paciente. Que en realidad nosotros le llamamos genioplastía o mentoplastía. Exactamente, mentoplastía. ¿Por qué? Porque con ella, el hacer solamente para atrás la mandíbula, sí iba a quedar el mentón muy por detrás, y ella nos mencionaba que pues, prefería o que el cambio fuera muy sutil o que no hubiera ningún cambio, por lo cual decidimos hacer el avance del mentón. La paciente que tenía la laterognasia, y con ella pues, son los controles que hacemos ya cada cierto tiempo, y pues vemos que su oclusión está muy estable. Digo, es un manejo muy en conjunto con ortodoncista y cirujano. Sí. Tenemos que ir muy de la mano. Sí, tú haces la parte quirúrgica y el ortodoncista hace el acomodo, el engranaje, es el responsable de lograr el engranaje final, pues, o sea, del tratamiento, ¿cierto? Exactamente, sí, ya con ella es muy poco los movimientos que se van a hacer al final de la cirugía. Sí, y bueno, pues esto es previo a que le quiten los brackets. Normalmente la cirugía se hace como, digamos, unos meses antes, o sea, se opera el paciente y ya nada más dura un poco tiempo con brackets y luego ya se le quitan los brackets. Exactamente. O sea, ya los movimientos posquirúrgicos de ortodoncia son mínimos prácticamente. Nosotros como ortodoncista, y bueno, yo se los explico a ustedes, porque yo soy ortodoncista, nos encarga, o sea, se nos encarga la función de preparar al paciente. Lo preparamos a veces meses, años, un año y medio, previo a la cirugía. Y la cirugía pues dura a lo mejor 2, 3 horas, sale el paciente ya completamente diferente, pero la preparación previa corre por parte del ortodoncista, donde tenemos que acomodar los dientes para prepararlos, para que cuando se haga la cirugía en ese momento ensamble como debe ensamblar. Aquí estamos viendo una discrepancia, nosotros le llamamos sobremordida negativa o una sobremordida horizontal invertida, una mordida cruzada, y aquí estás midiendo la cantidad o la severidad de la mordida y además la simetría, ¿no? Exacto. Sí, bueno, en esta fotografía nosotros medimos, como ya mencionó, la sobremordida, y esto nos guía un poco sobre qué movimientos quirúrgicos podemos hacer. En este caso, con este paciente, pues sí tuvimos que avanzar el maxilar por la hipoplasia que tenía y retroceder la mandíbula. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque no es posible biológicamente, es decir, el movimiento del hueso, el hueso tiene una estabilidad, nosotros no podemos sobrepasar esa estabilidad. Por eso es que no podemos ni avanzar mucho el maxilar, ni retroceder muchísimo la mandíbula. Entonces aquí tenemos que jugar con estos movimientos. Yo tengo como, digamos, un estándar donde digo, bueno, 10 milímetros es lo máximo posible que se puede cortar la mandíbula. ¿Tú manejas cuántos milímetros? O sea, para ti, ¿cuánto es máximo? ¿Cuánto es mínimo? Pues es que máximo, ya nos habla la literatura que a partir de 10 se llega a tener cierta inestabilidad, tanto en la cicatrización como en la estabilidad funcional de la mandíbula y de los movimientos. En rangos seguros, en el maxilar podríamos manejar hasta 5 milímetros, tanto descenso como avance. Sí, pero, o sea, 10 es lo máximo. Exacto. Ya si nosotros vemos el tipo de musculatura que tiene el paciente, el tipo de cara que tiene el paciente, y si calculamos que tiene 9
y se nos hace mucho, pues a lo mejor con operar solamente la mandíbula no va a ser suficiente, recortar la mandíbula y va a tener que necesitar un avance de maxila para lograr o compensar lo que falta y no se puede cortar con la mandíbula, ¿cierto? Exacto, ahora ya existen movimientos más grandes que se realizan, pero siempre existe esa posibilidad de la inestabilidad que pueda existir tanto en mandíbula como maxilar, y yo creo que pues para el paciente no se vale, o sea, no estaría bien volver a intervenir por exceder esos límites biológicos. Sí, por quererle hacer al héroe, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces hay que explicarle muy bien eso a los pacientes porque luego a veces también no sé si aumente el costo. O sea, si tú operas mandíbula, pues tiene un costo, me imagino. Y si operas mandíbula y maxila, tiene otro costo. Exacto, dependiendo de los movimientos óseos que hagamos, pues varía el costo. Muchas veces es una limitante para el paciente el hecho de que el costo, ¿no? Ellos pueden decir, ¿sabe qué? Pues solamente puedo o me alcanza para mover la mandíbula hacia atrás. Y ya, pues tenemos que adaptarnos también al paciente, ¿no? Lo que sí, ¿tú crees que se valga después hacer una genioplastía o una mentoplastía como para compensar o terminar de afinar algún detalle? Esa mentoplastía a lo mejor se lo puede hacer en un segundo tiempo, porque a mí se me hace como un procedimiento hasta cierto punto un poco, o sea, comparado con un retroceso mandibular o un avance maxilar, se me hace un procedimiento más sencillo. Sí, puede ser más sencillo, pero digo, si vamos a entrar a mover la mandíbula, en ese mismo momento podríamos hacer la mentoplastía. Ahora, que se utilice como un tratamiento camuflaje para un perfil facial, pues se vale también, o sea, no está contraindicado. Es la tomografía de control posoperatoria del paciente pasado, en el cual pues a él tuvimos que avanzar el maxilar, retroceder la mandíbula y el mentón, pues por la misma... lo que nos comentó el paciente, no quiso que se le avanzara el mentón. Oye, pero quedó bastante bien, ¿eh? Sí, o sea, bien. Yo creo que aunque el paciente no quería que se le tocara el mentón, de todas maneras, no creo que lo necesitara. Exacto, no, él está muy cómodo con su resultado. Y Sí. eso es lo importante, o sea, como cirujanos tenemos que entender que tenemos que lograr lo que el paciente se sienta cómodo, no lo que a nosotros queramos. Este es el procedimiento, un antes y un después. Aquí se puede ver el labio inferior. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr un paciente? ¿Cuánto tiempo dura una cirugía? Pues riesgos, como en cualquier cirugía, existen, es decir, de un sangrado, una infección, y la cirugía llega a durar de entre 4 a 3 horas. Aproximadamente, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de los movimientos que hagamos, sí, exacto. Este es un antes y un después de un paciente y este también es un paciente similar, es un caso completamente distinto a lo que estamos viendo o lo que vimos durante todo el programa, ¿verdad? Porque asimetrías pueden ser a la derecha, a la izquierda, pero es básicamente casos clínicos del doctor donde está mostrando su trabajo. Te invito a que te suscribes a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.